fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 17 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, en los mercados esta semana continuó el riesgo y aunque hubo una ligera recuperación, no nos da señales todavía de que la economía mundial se vaya a recuperar. Hay buenas noticias, en algunos casos, un poquitico mucho más pequeña que las malas noticias, que son las que nos importan ahora mismo en los mercados, porque están muy nerviosos y eso va a afectar las empresas, las industrias, el gobierno y las familias dominicanas. Los bancos centrales continúan su política de inyección de liquidez al mercado. La tasa de interés negativa está socavando los depósitos de los trabajadores y en consecuencia va a traer un aumento en los costos operacionales de las empresas y posiblemente más despidos a nivel mundial. Ya tocamos más de los 30 millones de desempleados en Estados Unidos y vamos a ver cuáles son las recomendaciones que tenemos que ver y cuáles son los próximos eventos económicos que van a afectar a los mercados, a las empresas, a los gobiernos, a la familia dominicana y, ¿por qué no decirlo?, al gobierno dominicano. El Banco Central se embarca en tasas, en bajar la tasa de interés y en inyectarle liquidez a los mercados, lo cual está correcto, pero eso al final del día nos va a traer graves problemas y muchas consecuencias negativas. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la bolsa ha estado sobreextendida por 11 años. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí del peligro que eso significaba para el mundo económico, para los gobiernos, para las empresas y para las industrias. Y al final del día, evidentemente, para las familias del mundo. Inyectarle dinero y liquidez al mercado con tasa de interés negativa, es cierto que eso incentiva el consumo, y eso es lo que están haciendo los bancos centrales poderosos, incentivando el consumo, pero a costa de destruir los ahorros de las personas que trabajan más fuertemente, de los empresarios, de los industriales, porque el dinero ha perdido el valor. ¿Por qué eso es tan peligroso? Porque lo incentiva a usted a entrar al mercado accionario a comprar acciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando el dinero está barato y usted compra acciones con una cuenta en margen, entonces, si usted tiene el poder de compra y usted tiene una cuenta nada más de $100,000 o de $5,000 o el precio que sea, la cantidad que sea, y usted usa más del 50% del margen de su cuenta, en este caso, supóngase usted que usted tiene una acción, una cuenta de $5,000 y que tiene un margen de 5,000. Cuando usted compra $5,000 de acciones o $1,000,000 de acciones, usted tiene el poder de comprar el doble de lo que tiene su cuenta depositado con su broker. Pero como usted no paga interés, usted toma mucho más riesgos.
no importa lo que pase, usted sigue tomando riesgos porque usted no está pagando interés por ese dinero. ¿Dónde está el peligro de ese dinero que usted usa sin pagar intereses? Que cuando se caen las acciones y usted tenía $100,000 o $5,000, su broker, su puesto de bolsa, le va a hacer una llamada a usted que se llama margin call y le dice, si las acciones que usted compró perdieron el 50% de su valor, ya usted perdió todo su dinero, absolutamente todo su dinero, y eso produjo el crash de 1929, producido e inducido por la élite mundial. En este caso, el crash de ahora ha sido producido, inducido por los bancos centrales poderosos. Entonces, millones de personas que están hoy en la calle recibieron su margin call, su llamada de que el broker, su puesto de bolsa, cuando usted pierde el 50% del valor de su cuenta y a usted ha usado el 100% de su margen, usted lo perdió todo, porque el broker, ese 50% que a usted le queda en su cuenta, él la cancela y recupera su dinero, pero usted lo perdió todo, porque usted usó un dinero que no era suyo, motivado por una tasa de interés cero o negativa que están trabajando ahora induciendo los bancos centrales. Por eso hay tantos millones de desempleados, por el margin call, la llamada del margen. Y comenzó a ocurrir ahora lo que tanto nosotros habíamos advertido y pronosticado por meses, de que el colapso de la bolsa era inminente y el colapso de la economía mundial es inminente. Y de los gobiernos también, porque esto tumba gobierno. Hay presidentes y gobiernos que no se van a reelegir, porque si esta crisis se prolonga por mucho tiempo, más de la mitad de los trabajadores de ese país se van para la calle. Y eso está pasando ahora mismo aquí en República Dominicana. Entonces, vamos a ver, señor director, lo que tanto temíamos nosotros, comenzó ya como el efecto dominó, comenzaron los primeros naipes a caer, las primeras fichas a caer sobre el problema de este dinero barato, de esta crisis mundial, que el detonante fue el coronavirus, porque inmediatamente cayó la bolsa, porque los trabajadores se fueron para su casa. Colócame la número 1, señor director, para que veamos. J.C. Crew files for bankruptcy as prepaid retailer succumbs to COVID-19 fallout. O sea, la primera tienda por departamento, J.C. Crew, a la quiebra. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos las tiendas por departamento exclusive, JCPenney, to file for bankruptcy as soon as next week, sources say. También se va JCPenney. Colóqueme la tercera, señor director, el número 3, para que veamos. Lauren Taylor también firmó para bancarrota. O sea, que el mercado, el colapso de la bolsa ha sido tan brutal que comenzaron las corporaciones a caer. El temor que nosotros teníamos, que le habíamos advertido, que el temor en Wall Street es que continúe ahora el efecto dominó con otras grandes corporaciones de la parte de aviación, como Boeing, Lufthansa o cualquier línea aérea, de la parte de los cruceros, Carnival, Norwegian, que también se van. Entonces, en la medida que esas corporaciones se van incrementando a la bancarrota, millones y millones seguirán perdiendo su empleo. Es cierto que esta semana el mercado nos da a nosotros un ligero respiro en la parte tecnológica. El Nasdaq se ha recuperado en un 80% de su caída. ¿Es eso suficiente? No, no lo es. ¿Hay riesgos? Sí, mucho más riesgos todavía. Porque si no se recupera el 100%, entonces la próxima caída del Nasdaq va a ser mucho más brutal. Colócame la gráfica número 4, señor director, para que veamos el Nasdaq. Ahí los vemos, un 80% con el Fibonacci. Se ha recuperado un 80%, tocó los 6,000 puntos y ahora cierra en 9,121. Debe de sobrepasar por encima de los 10,000 puntos para que nosotros podamos decir que el Nasdaq tendrá una recuperación total y que el sector tecnológico pudiera recuperarse totalmente. Mientras eso no pase, no vamos a tener una economía totalmente recuperada y sana. No es verdad que la economía mundial se va a recuperar hasta que no se recupere la bolsa, porque la bolsa es el termómetro.
mientras los mercados no se recuperen, mientras exista bancarrota y comiencen a caer esos naipes y las corporaciones a firmar para bancarrota, esta crisis se va a prolongar y a prolongar. ¿Qué impacto tiene eso en las empresas? Bueno, que va a haber una disminución de la demanda de bienes y servicios. Van a caer las ventas, va a caer la producción, van a caer las exportaciones. ¿Y qué impacto tiene eso en el gobierno? Bueno, que el gobierno no trabaja, lo hemos dicho. El gobierno trabaja con los impuestos que nosotros, los contribuyentes, pagamos. Por eso le hemos advertido al gobierno y a los funcionarios del gobierno y al pueblo dominicano que llegó el momento ya de que se pare la corrupción y la impunidad. Porque vemos que el gobernador del Banco Central está en desacuerdo que se usen los fondos de los trabajadores de pensión, porque dice él que va a crear una crisis a la economía. Bueno, pero la crisis está creada ya. Él dijo que eso iba a traer desempleo. No, señor, los desempleos ya están ahí. Más de 33 millones en Estados Unidos y aquí más de un 30% de desempleo. Aquí lo que tenemos que controlar es la corrupción y la impunidad. Porque cuando un funcionario del gobierno se lleva 2.000 millones de pesos para sus bolsillos, entonces usted, señor gobernador del Banco Central, tiene que ir a la Bolsa de Valores a colocar un bono soberano por 2.000 millones de pesos a que nosotros lo paguemos de nuevo al pueblo en 10 o 20 años, y esos 2.000 millones nos van a costar 10.000 millones de pesos más adicionales a los 2.000 que ya perdimos. Entonces eso no puede seguir pasando. Entonces, cuando usted se expresa y dice que es una aberración de los diputados de querer darle a los trabajadores los fondos de pensión, entonces yo digo, es una aberración del gobierno permitir que los funcionarios sigan sobrevaluando esto, sobrevaluando obras y que nosotros tengamos que pagarlo con bonos soberanos. Cuando ya el fondo mismo dice que vamos a alcanzar más de un 60% del PIB. Bueno, tenemos 58.9% del PIB en deuda. Lo hemos dicho ya, que si alcanzamos el 75% del PIB en deuda externa, es el fin del sistema financiero dominicano. Colapsa totalmente. Wall Street más tiene que decir que República Dominicana no pagó un mes de su bono soberano para que le frisen la reserva, le frisen el crédito a todos los empresarios de la República Dominicana, le frisen el crédito a todos los industriales de la República Dominicana. Y el gobierno no tiene forma de cómo responder al pueblo si todos los inversores van a la bolsa a vender los bonos soberanos de la República Dominicana. Entonces tenemos que parar esta corrupción y esa impunidad y esa sobrevaluación de las obras. Por ahí es el problema. Entonces, para nosotros poder crecer como economía, primero tenemos que decirle a los funcionarios que si usted viola la ley, porque así como hablamos de leyes y hablamos de la Constitución y que la Constitución no se puede violar, bueno, pero hay una ley que dice que usted no se puede llevar los recursos del pueblo para su bolsillo. Para eso hay leyes. Y si los jueces o los fiscales obstruyen la justicia, bueno, pues esos jueces tienen que ir a la justicia presos también, 30, 40 años presos. Como se hace en Estados Unidos, como se hace en Europa, que ningún fiscal puede obstruir la justicia y ningún juez puede obstruir la justicia. Es por ahí, es responsabilidad de todos para que todos podamos salir bien de esto. Porque si se continúan las quiebras de las corporaciones en Wall Street y se prolonga esto más de lo debido, los empresarios dominicanos tienen graves problemas, serios problemas. Porque si se para la producción, entonces va a aumentar los costos por falta de producción y por un exceso de demanda, pero también va a aumentar la tasa de desempleo. Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para mantener todas estas personas desempleadas en su casa? Donde dice, quédate en tu casa por 24 horas. Bueno, pero los compañeritos se pueden quedar, porque son empresarios hoy, con salarios de 1.800.000, 900.000 pesos. Entonces, queremos cargarle el dado a los empresarios dominicanos y a los industriales dominicanos. No es el gobierno que tiene que buscar ese dinero para proteger los empleados que están paralizados ahora producto del coronavirus. Entonces, vamos a ver, señor director, qué nos dice el Dow Jones con relación a lo que está pasando esta semana. En la gráfica, ahí lo vemos, el Dow Jones no se recupera todavía, ahí lo vemos, tiene que sobrepasar toda esa capa, solamente ha alcanzado una ligera recuperación y ya tenemos más de un mes en esto. Entonces, hasta que el Dow Jones no sobrepase
los 29.700 puntos, no habrá recuperación económica. El que diga que la economía se va a recuperar por debajo de 29.000 puntos está mintiendo. Entonces, nadie puede decir hasta que la bolsa se recupere que tendremos una economía recuperada, porque son los mercados que trazan la pauta de lo que va a pasar. Son los mercados que nos dicen a nosotros qué va a pasar con la tasa de interés, qué va a pasar con la liquidez del dinero, con el dinero que esté en la calle, la masa monetaria, qué va a pasar con los bonos, con las acciones, con los futuros y con los commodities. Y solamente a través de los mercados vamos a ver esa recuperación económica. Entonces ahí podemos ver que la bolsa continúa haciendo estrago y no se va a recuperar por ahora. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 7. 15 países con una deuda del 24% del PIB mundial total deben 17 trillones de dólares y sus bonos soberanos con un spread, con un margen en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos de más de 1.000 puntos todos. Ahí los vemos. Ecuador tiene una diferencia de rendimiento con los bonos soberanos del Tesoro de 5.886, Zambia 4.733, Irak 1.700, Camerún 1.300, Belice 1.300, Nigeria 1.100, Ghana 1.100, El Salvador 1.087, Túnez 1.100, todos por encima de un rendimiento mayor a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un spread de más de 1.000 puntos. Eso es insostenible. Esos países estaríamos diciendo que están al borde del colapso su economía, porque de seguir ampliando ese spread significa que va a seguir aumentando su deuda externa. Entonces, si esos países mañana no pueden pagar sus bonos soberanos, ese es el peligro de esta crisis. La amplitud que está pasando con los bonos del Tesoro, que son AAA, y con los bonos soberanos de nuestros pueblos. El nuestro, tenemos unos bonos soberanos BB-. Entonces, mientras más dinero buscamos prestado, el gobernador del Banco Central dice que eso iba a bajar la tasa de interés, el tipo de cambio. El mercado lo hizo saber que estaba equivocado. Le hemos dicho que mientras más dinero se busca prestado, más aumenta la deuda externa, pero más aumenta el tipo de cambio. Y el dólar va a seguir subiendo, no lo para nadie, ni lo para el gobernador del Banco Central, ni lo para el gobierno, ni lo para el presidente Donald Trump, ni lo para la Reserva Federal. Cuando los pueblos perciben, ahora mismo los inversores perciben que las economías emergentes estarán más graves que la economía de Estados Unidos, pues ellos vuelan, esos inversores vuelan por cambiar su dinero de monedas débiles a monedas fuertes. Y dijimos la semana pasada que el dólar tiene una correlación de un 90% con todas las transacciones de divisas del mundo, y que el 65% de las reservas del mundo también están en dólares. Se siguen perdiendo los empleos producto de esta crisis. Vamos a ver, señor director, cómo se cayeron los empleos, los sectores. Vemos la número 8, para que lo veamos por sectores. El leisure, 43%, transportación y utilidades, 17%, la construcción, 12%, manufactura, 8%, profesionales 6% y el salud 5% es el que menos ha perdido, otros 9%. Esa es la forma como se han perdido los empleos en Estados Unidos. Y viendo esto, esta semana le agregamos 3.169.000 más desempleados de norteamericanos que se fueron para su casa. Eso es grave y es crítico. Colócame la número 9, señor director, para que veamos a cuánto asciende ya la cifra de desempleo. Ahí los vemos, 33 millones de desempleados alcanzamos esta semana. 3.169.000 más se fueron para la calle, para su casa. Pero el peligro no radica ahí. El peligro radica ahora que Estados Unidos ya alcanzó el 15% de la tasa de desempleo. Luego de estar en 3.4, alcanza un 15% de desempleo y aumenta la delincuencia por la falta de pagos de las personas y las corporaciones medianas y pequeñas que no pueden pagar sus préstamos. Ahí los vemos, un 15% de tasa de desempleo ya alcanza Estados Unidos cuando estaba hace un mes en 3.4%. Aumenta la delincuencia de las personas, que lo habíamos dicho,
que no era el momento de endeudarse. Tenemos meses diciéndole a los industriales dominicanos, a los empresarios dominicanos, que no se endeudaran en estos tiempos, porque el mercado era inminente el colapso y la caída. Entonces, sus ventas definitivamente deben bajar no menos de un 30 a un 40%, porque si ya Estados Unidos ha perdido de 3.4% de tasa de desempleo, tiene un 15% de desempleo, posiblemente lleguemos a un 20%. En las próximas semanas vamos a llegar, eso no lo salva nadie, Estados Unidos tampoco, alrededor de 40 millones de norteamericanos desempleados. Entonces, la pregunta que debemos hacerle al gobernador del Banco Central del Gobierno es, ¿a cuánto ascienden los desempleos en la República Dominicana? Porque si antes del coronavirus teníamos 14.4% de tasa de desempleo y Estados Unidos antes del coronavirus tenía 3.4% de tasa de desempleo y hoy tiene un 15%, nosotros andamos por los 45% de tasa de desempleo. Eso es insostenible en el tiempo. Y el gobierno no habla de eso. Debiera hablar de eso. Porque a mayor transparencia buscamos la solución a los problemas. Yo no sé por qué el gobierno se empeña en ocultar las cosas importantes que son de vital importancia para el pueblo dominicano. Y las cosas de vital importancia en la economía es cuál es la tasa de desempleo, cuál es la inflación y cuál es la deuda externa que tenemos. Esas son las tres cosas críticas de un país. Y vemos que Estados Unidos nos la da todos los días, Europa nos la da todos los días. Y por eso los inversores creen en ellos. Por eso las grandes corporaciones creen en ellos, porque son transparentes. Nosotros no hemos escuchado a nadie hablando de la tasa de desempleo en la República Dominicana y debe rondar un mayor de los 40%. El número tiene que ser mayor de los 40%. Porque en Estados Unidos es un 15% ya. Y era un 3.4%. Y aquí era un 14.4% antes del coronavirus. Entonces tenemos que estar cerca del 40% de la tasa de desempleo. Y el gobierno tiene que preguntarse de dónde va a sacar ese dinero para mantener esos desempleados en su casa. Esa es la próxima pregunta, porque no le puede cargar el dado a los dueños de corporaciones y a los empresarios. ¿Por cuánto tiempo ellos van a sostener sus empleados en su casa? Eso es imposible, no se sostiene un país así. Entonces, por eso le hemos dicho al gobierno, en muchas ocasiones, que para trazar una política monetaria coherente, debemos tener profesionales en bolsa que monitoreen el mercado, los mercados futuros, para que nuestra política sea adecuada a los mercados. El gobernador del Banco Central bajó la tasa de interés apresurada y eso ha disparado el tipo de cambio y lo va a seguir disparando. Y él se queda sin herramienta ahora, porque si esta crisis se prolonga, no puede bajar más la tasa de interés, porque la inflación está en 3.66, casi 4%. Pero tenemos una desviación estándar, que el pueblo no lo sabe, de un 6.25% en el tipo de cambio. Eso significa que el peso dominicano se devalúa todos los años 6.25%. Entonces, si yo soy empresario y mi peso se devalúa 6.25% y escucho a los funcionarios del gobierno decir que tenemos una macroeconomía estable, no señor, no está estable la macroeconomía. Una cosa es la confianza y otra cosa es la estabilidad macroeconómica. Son dos cosas diferentes. Aquí vamos a tener que definirle qué es estabilidad a los funcionarios y a la mayoría de profesionales de la parte financiera y económica. ¿O ustedes no saben que el peso ha perdido ya del 2004 para acá un 100% de devaluación? Estaba a 28 y está a 56 por 1. Eso significa que si usted tenía $1 millón en el 2004, que eran $357,000, hoy usted tiene $178,000 nada más, si lo dejó en pesos. Usted ha perdido 100%. Eso no es estabilidad macroeconómica. Eso se llama devaluación. Y entonces, producto de esa devaluación y de no tener profesionales en los mercados, nuestra política monetaria está divorciada de los mercados. Y nos ha costado una devaluación del peso dominicano de 100% en 16 años. 6.25 es la desviación estándar del peso con relación al dólar. O sea que si usted tiene 10 millones de pesos en el banco, le vamos a decir cuánto usted ahora mismo, todos los años usted va a perder. 10 millones por 6.25%, usted pierde 625,000 pesos por año. O sea que si usted dura 10 años, por 10 años, usted va a perder 6.250.000 de su capital. Pues esa es la devaluación estándar del peso con relación al dólar.
Es muy fácil ver la economía de aquel lado. El inversor la ve de este lado, del lado de los mercados, que son los que nos dicen a nosotros si hay estabilidad o si por el contrario tenemos confianza. Estabilidad no la tenemos. Así que nosotros no queremos escuchar eso de estabilidad macroeconómica. No existe esa palabra. Existe confianza, pero no estabilidad. Porque vemos que un peso que se ha devaluado en 16 años un 100% y una inflación de 3,66 por, si calculamos 3,66 por 16, también tenemos 58%, 58,56. O sea, de su dinero se va a perder un 158% por año, en 16 años, en 10 años. Entonces, es así como se evalúan las economías, es así como se evalúan las inversiones. Eso es lo que hace un profesional en bolsa. Evaluar cuánto yo me gano de mi dinero si invierto en esto. Y eso es lo que determina la estabilidad macroeconómica de un país. Una cosa es que tengamos confianza y otra cosa es estabilidad. Porque por eso los empresarios dominicanos, y no lo culpo a ellos, todo lo que ellos venden lo venden en dólares. Entonces, un país que no puede emitir papel moneda dólares y que todo se vende en dólares, no puede hablar de estabilidad macroeconómica, porque no es en dólares. El apartamento que costaba en el 2004 $600,000 pesos, hoy cuesta 7 millones de pesos. ¿Eso es estabilidad macroeconómica? No, señor. Entonces, tenemos que medir la economía por ahí. Tenemos que medir la economía por los mercados. ¿Cuál es el valor del dinero, el precio del dinero y cuánto yo me gano en 10 años? Eso es lo que le importa a un profesional en bolsa. Por eso la importancia de conocer los mercados. Y estamos viendo que desafortunadamente nosotros escuchamos todos los días de la estabilidad macroeconómica. Y no es así. Entonces los empresarios no van a poder continuar manteniendo a los empleados en su casa sin ellos tener sus empresas cerradas. Es insostenible eso en el tiempo. Colócame la número 11, señor director, para que veamos las exportaciones. Ahí los vemos, las exportaciones en Alemania un 11,8 cayeron este mes nada más. Insostenible esta catástrofe, esta caída de los mercados, porque se está llevando a millones y millones de trabajadores para su casa. Entonces, en la medida que se pierden los empleos, en esa misma proporción, los empresarios dominicanos reciben menos dinero por sus ventas, porque van a tener un mayor inventario. Entonces, ahora van a tener que controlar sus inventarios y controlar sus cuentas por cobrar. Porque si no hay demanda, ¿qué van a hacer ellos con la mercancía que tienen? ¿Vender la mitad de precio? No, señor. Entonces, por eso necesitamos profesionales en bolsa para monitorear los mercados, para saber qué medidas debemos tomar y cuándo tomarlas. Colócame la número 12, señor director, para que veamos también la producción industrial en Alemania, que cayó un 9,2%. Ahí lo estamos viendo. Entonces, todo está de capa caída, todo ha colapsado. Entonces, si todo ha colapsado, debemos de prepararnos para lo peor, porque las empresas, las corporaciones comienzan a firmar para bancarrota en los Estados Unidos y eso es el efecto dominó. Colócame la número 16, director, antes de una pausa, para que veamos cómo ha ido aumentando la bancarrota. Ya vamos a mitad de camino de la bancarrota que alcanzamos en el 2019. Fíjense en el 2008, esas 271 corporaciones, hacia allá vamos y la vamos a sobrepasar muy pronto. Entonces, de prolongarse esta crisis, de seguir esto y que no se le busque una solución al coronavirus y que todas estas corporaciones comiencen a quebrar, eso aumenta la deuda de Estados Unidos, aumenta el déficit, aumenta la deuda externa de todos los gobiernos, pero le reduce en un 40-50% los ingresos por el pago de impuestos. Y eso va a pasar aquí, está pasando aquí. Ya más de 800,000 trabajadores están fuera de su trabajo. Entonces el gobierno no nos habla de las cosas importantes y tiene que hablarnos de la tasa de desempleo, tiene que hablarnos de la inflación y tiene que hablarnos de lo que a nosotros nos interesa, de la deuda externa. ¿Cómo vamos a nosotros a resolver este problema para resolver esos tres puntos críticos que son de la economía? Ninguna macroeconomía, ninguna estabilidad macroeconómica. Esos son los puntos que tenemos que resolver. En el próximo bloque vamos a ver la deuda externa, la deuda total de Estados Unidos y vamos a ver el comportamiento de otros mercados a nivel mundial. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos.
Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, los poderosos de la élite mundial, los bancos centrales poderosos, continúan su ascenso. La Reserva Federal ha tomado el liderazgo, también el Banco Central de Japón con los déficits, la deuda externa de Estados Unidos está en una proporción nunca antes visto, o sea que continúan los poderosos dominando y controlando el mundo. El problema con nosotros, los países del tercer mundo, es que no tenemos mercados fuertes, ni tenemos instituciones fuertes. Entonces, ellos tienen un mercado fuerte, donde los profesionales, las corporaciones, pueden cambiar su inversión de una parte comercial estática y llevarlo a los mercados. Nosotros no tenemos esa oportunidad. No sabemos pelear con los mercados porque no tenemos esa cultura. Nos asombramos y pensamos todavía que la economía de los G7, que depende de la bolsa de valores, está en manos de un casino, porque en pleno siglo XXI todavía hay profesionales nuestros del área financiera y económica que creen que la bolsa es un casino. Todavía, el siglo XXI. Y ellos tienen 500 años negociando, aprovechándose de la ignorancia de los pueblos a través de los mercados. Entonces, cuando sueltan la computadora y el internet y que más del 90% de las transacciones financieras, comerciales y bursátiles son online ahora, entonces más vulnerables somos nosotros los pueblos, porque seguimos siendo ignorantes y nuestros empresarios, nuestros industriales, nuestros funcionarios, y porque carecemos de la cultura bursátil, no tenemos conocimiento de cómo operan los mercados y cómo poder ver con anticipación lo que va a pasar con su empresa. Entonces, porque los mercados no dicen lo que va a pasar con su empresa. Colócame la gráfica 17, señor director, para que veamos la deuda total de Estados Unidos. Fíjense, 23.687. O sea, estamos hablando de que está por encima ya del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es algo brutal la deuda, pero Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y seguirá siendo Estados Unidos, porque es quien hace los dólares. Nosotros no hacemos dólares. Entonces ellos tienen un sistema financiero y una política monetaria diferente a la nuestra. Por eso, cuando los pueblos se le caen atrás a lo que hace la FED o lo que hacen los bancos centrales poderosos, tienen problemas, serios problemas. Nosotros no podemos copiar la política monetaria de un poderoso, porque primero ellos tienen instituciones fuertes y tienen bolsa de valores fuertes, donde negocian todo, hasta nuestros alimentos, nuestros recursos naturales, el tipo de cambio, la tasa de interés, y todo lo negocian ellos. Y a nosotros no nos interesa saber qué es lo que ellos saben, que nosotros no sabemos. Colócame la número 20, señor director, para que veamos cómo los poderosos de los bancos centrales, ahí los vemos, fíjese, Estados Unidos, la Reserva Federal, toma el liderazgo ya, de nuevo. Ahí vemos el Banco Central de la Reserva Federal de Suiza, el Banco Central de Inglaterra y de China, todo el déficit de cada banco. O sea que los poderosos continúan aumentando, inyectándole liquidez al mercado. Entonces, ya le dijimos que el peligro de esto, y de ellos endeudarse porque ellos son poderosos, son industriales, son los dueños de la pelota, los dueños de los bates, de los guantes, y del estadio y de los árbitros. O sea, ellos son los que ponen las reglas del juego. Nosotros solamente copiamos lo que ellos hacen. Pero es un peligro copiar la política monetaria en estos tiempos de crisis de lo que ellos hacen. Porque ellos tienen capital para hacer eso. Nosotros no tenemos. Nosotros tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional a buscar 650 millones de dólares prestados y vamos a tener que ir a Wall Street a buscar 1.000 millones en bonos, garantizándolo con los bonos del Tesoro que tiene el Banco Central, o 3.000 millones, aumentando nuestra deuda interna. Ellos no. Ellos cogen prestado y hacen papel moneda, no le importa, porque son los dueños del mundo. Son los países industrializados, con instituciones fuertes y con bolsa de valores fuertes. Esa es la ventaja que ellos nos llevan a nosotros. Colócame el número 21, señor director, para que veamos cómo ha ido la crisis caminando. Fíjese, en el 2008, esa es la comparación de los activos de la Reserva Federal con la
con la crisis financiera. Fíjense la medida y el dinero, la circulación, la gran recesión de 2008, cómo se cayó la circulación de dinero y se cae la bolsa. Pero apenas estamos comenzando. Ahora, colócamela para atrás, señor director, para que veamos cómo comienza eso. Esa es cuando comparamos los activos de la fe cayendo en línea recta con la crisis de dinero, o sea, falta de liquidez cayendo en línea recta. En el 2008 eso provocó esa brutal recesión por un problema estructural. Pero fíjense ahora en el 2020 apenas comenzamos. Entonces, la Reserva Federal, junto con los bancos poderosos, pues están haciendo que todo esto colapse. Entonces, no es verdad que va a haber una recuperación de la economía mundial hasta que no se recuperen los mercados. Ese es el peligro de esto. Entonces, las corporaciones quebrando, los bancos centrales endeudándose más, nuestros pueblos copiando la política monetaria de los poderosos nos hace más vulnerables. Porque ellos pueden bajar la tasa de interés, porque su dinero no se deprecia con relación al nuestro. Nosotros tenemos un tipo de cambio fijo que debiera de ser flexible y que el Banco Central y el gobierno se empeñan en decir que ellos lo controlan y no es así. El dinero, el dólar lo controla el mercado. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos controla el tipo de cambio. Esa crisis ha provocado una caída en la confianza del consumidor y le hemos visto la semana pasada cómo colapsó toda la confianza del consumidor. Y hoy China desafortunadamente nos miente y a través de los mercados lo estamos viendo. Colócame la gráfica 24, señor director, para que veamos cómo colapsa. Ahí los vemos, fíjense cómo colapsa la confianza del consumidor en todo el continente asiático. En Australia 77, Japón 47, Corea del Sur 68, Tailandia 60, New Zealand 89 y China dice que no. Eso es falso de toda falsedad. Entonces, la bolsa de China está en una posición de venta total, un dead cross. Entonces, mientras ellos nos dicen a nosotros que los consumidores de ellos están bien, está subiendo la demanda de sus productos, eso es falso de toda falsedad. Porque el mercado nos dice a nosotros todo lo contrario. Entonces, por eso es que Estados Unidos es grande, por la credibilidad que transmite y que China no nos da a nosotros. Nos está diciendo que la confianza del consumidor de ellos está subiendo y eso es falso. Colócame la número 25, señor director, para que veamos cómo las acciones, ahí los vemos en China, un dead cross, esa línea rosada cruzando la línea amarilla hacia abajo, esos son los mercados de China. Entonces, no es verdad que si se caen las acciones de China, está aumentando la confianza del consumidor. Hay una contradicción en lo que dice el gobierno chino y a lo que está haciendo los mercados. Por eso la importancia del mercado. Entonces nosotros queremos ver que nuestro gobierno, que el gobernador del Banco Central nos diga también cuál es el número de la tasa de desempleo que tenemos. Cuál es el número real de la deuda externa que tenemos. Nosotros lo tenemos porque Wall Street nos lo da. El 8.2% del PIB. De 81.299 millones de dólares en nuestro PIB, pero queremos que el gobierno monitoree eso bien de cerca, porque eso es lo que nos importa a nosotros. Por eso le dijimos al gobierno en su momento que debió entrar comprando oro y comprar metales preciosos. Colócame la número 26, señor director, para que veamos qué está pasando con la plata y con los metales preciosos. Ahí los vemos. Hay fíjense, el metal físico, que es la línea roja, está por encima de $20 alcanzó, sin embargo, los precios futuros están por abajo. Eso significa que los profesionales están entrando al mercado futuro de la plata y del oro. Y le advertimos al gobierno que era la última parada que tenía para comprar oro. Y se lo dijimos hace más de 9 meses, cuando costaba $1.250 la onza. Hoy cuesta $1.703 la onza. El gobierno tuviera hoy más de 1.300 millones de dólares en reservas internacionales adicionales. Por eso cuando el Banco Central dice que tiene todos sus técnicos, pero los resultados no son los adecuados, entonces nosotros no cuestionamos la capacidad de nadie, ni de los técnicos del Banco Central, ni de los funcionarios del gobierno. Son los resultados que cuestionamos. Y los resultados son mediocres. Si el equipo de los Yankees contrata a un manager y ese manager pierde 100 juegos, yo le garantizo a usted que ese manager no llega al final de la temporada. Va a ser cancelado antes de que termine la temporada. Es resultados que Estados Unidos quiere.
Es resultados que queremos. Y nosotros queremos ver resultados en la economía dominicana. No queremos ver una moneda que se ha devaluado un 100% en 16 años. Entonces, esos resultados nos dicen a nosotros que la política monetaria no es la más correcta. Porque los resultados nos dicen que si usted tenía 1 millón hace 16 años, usted tiene hoy medio millón de pesos nada más. Que si un empresario tenía 100 millones de pesos en el banco, hace 16 años, hoy tiene 50 millones de pesos nada más. Entonces, esa política nos dice a nosotros con esos resultados que no es correcta. Entonces, esos resultados de esos técnicos que asesoran al Banco Central son mediocres. Y ahí están los números. En el 2004, 28 por 1. En el 2020, 56 por 1. Haga la matemática. Yo lo exhorto a que haga la matemática. Entonces, no hablemos de estabilidad macroeconómica. Hablemos de confianza, que es otra cosa. Esa palabra el dominicano tiene que borrarla de su lenguaje. Estabilidad macroeconómica no existe. Confianza, no estabilidad. Porque hay estabilidad cuando su dinero se mantiene estable, cuando los empresarios mantienen su empresa estable, cuando el capital de los empresarios y de los industriales está estable. Entonces tenemos estabilidad. Cuando los precios de los productos de primera necesidad están estables, entonces sí podemos hablar de macroeconomía, estabilidad macroeconómica. Es la única forma que podemos hablar de eso. No antes, no después. Y nosotros lo retamos, eso no aguanta un debate, porque tenemos los números y los vamos a traer los números, para que el pueblo entienda una cosa que dice el gobierno y otra cosa que dicen los técnicos y otra cosa que dice el mercado, que refuta eso. Entonces, no es verdad que estamos con con una economía estable. Tenemos confianza en la economía, son dos cosas diferentes. Colócame el número 27, señor director, para que veamos el oro, que le dijimos al gobierno que comprara ahora oro y que era la última parada, y los vemos ajustado para la inflación. Los profesionales volaron por comprar oro. Con cup and handle es un patrón de continuidad y cuando sobrepase por encima de esos dos topes, el oro va a seguir explotando, posiblemente a $2,000 la onza. Ya se lo advertimos al gobierno. Tenemos meses diciéndole al ministro de Energía y Minas que compre oro, que debió haberle recomendado al gobierno que comprara oro, como se lo recomendamos más de 10 veces nosotros desde este programa. Lo mismo que el crudo de petróleo y que la divisa. Entonces, vamos a ver, señor director, a cómo está el oro. Colócale el número 28 para que veamos cómo los profesionales, fíjense, comprando oro de forma brutal. Los Exchange Trade Fund, más de 3,000 toneladas métricas de oro comprando los profesionales. Entonces, si ellos quieren oro, el gobierno dominicano y el Banco Central debe salir a buscar oro. Se lo hemos dicho, anótenlo por ahí, porque todo esto se queda grabado y después le ponemos los videos. Tenemos meses diciéndole al gobierno que hoy tuviéramos cerca de 1.400 millones de dólares adicionales en oro. Pero si no se toman las medidas en los mercados no se toman tarde, es temprano que se toman. Eso de que es mejor tarde que nunca, no. En los mercados no funciona eso. En los mercados es mejor temprano que nunca. Usted no puede entrar tarde a la bolsa. Porque si entra tarde ya la fiesta pasó. El ministro llegó a una fiesta que era a las 9:30 de la mañana y llegó a las 4 de la tarde. Colócame la última gráfica, señor, el número 29, para que nos vayamos ahí, para que veamos el oro y hasta dónde va a continuar subiendo el oro. Entonces, ya le hemos dicho al gobierno en muchas ocasiones, 1.713, ahí los vemos, si sobrepasa por encima de $1.800 la onza, va rumbo, cuando toque $1.800, va a seguir subiendo, va rumbo a los $2,000 la onza de continuar esta incertidumbre en los mercados y esta presión en los mercados. O sea que no hay forma de sostenerse en la economía real si continuamos en esa dirección. No hay forma. Entonces, si los gobiernos nuestros no le prestan atención a lo que es importante para los pueblos, cómo incrementar sus ingresos, cómo beneficiar a las familias, a los empresarios dominicanos, reducir los impuestos, que eso es lo que hacen muchos países desarrollados, reducirle los impuestos a los industriales, a los que crean empleo, a los comerciantes, a los empresarios y inyectarle dinero al mercado, entonces nuestra economía hoy estuviera en una posición diferente. Hoy no tuviéramos que buscar esos 650 millones de dólares prestados al Fondo Monetario Internacional, más los 1.000 o los 3,000 que nos corresponde ir a buscar de nuevo próximamente. O sea, que si seguimos en esa dirección y no nos interesa lo que nos debe interesar, cómo los mercados
trazan la línea de la economía real y cómo nos vamos a recuperar, entonces nuestros funcionarios están dando palos a ciegas, porque la bolsa es la única que nos puede decir a nosotros cuando habrá una recuperación total y absoluta de la economía mundial y cuando habrá una recuperación total y absoluta de la economía local. No antes, no después. Para que se recupere la economía dominicana, primero se tiene que recuperar la bolsa. Entonces después se va a recuperar la economía de la República Dominicana. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó